Hola, vamos a hablar sobre las primitivas pseudoinmediatas. Los objetivos que perseguimos son principalmente deducir lo que serían las primitivas pseudoinmediatas a partir de las inmediatas en los casos más esenciales, en los principales. Y el segundo objetivo, aprender a utilizar estas primitivas pseudoinmediatas. Lo que necesitamos saber es derivar el concepto de primitiva y las primitivas de las funciones más sencillas, las potencias y las de tipo arcotangente. ¿Cuál es el concepto de primitiva? Lo recordamos brevemente. Decimos que la primitiva de una función f pequeña es una f grande si solo si la derivada de la f grande es una f pequeña. Gráficamente es muy sencillo de ver. Si cogemos la f grande y la derivamos, nos debe dar la f pequeña. Bien, con esta idea en mente vamos a intentar calcular las expresiones pseudoinmediatas. Aquí tenemos la primera fórmula que debemos de conocer, que es la primitiva inmediata de una potencia. X elevado a a es x elevado a más 1 partido de a más 1. Y esta expresión funciona para cualquier a número real, siempre y cuando sea distinto del menos 1. Nos preguntamos lo siguiente: ¿es posible que la misma fórmula nos sirva para este tipo de función? Si cambiamos la x por una función cualquiera, una cierta f de x, ¿es cierto que la integral de f de x elevado a a sería f de x elevado a a más 1 partido de a más 1 más c? Eso nos simplificaría bastante la vida, puesto que si no tenemos la x pero tenemos una expresión más compleja y está elevado a un numerito, pues la integral es fácil, a más 1 partido de a más 1 más c y ya hemos terminado. Sin embargo, no es tan fácil y vamos a intentar ver por qué. Vamos a intentar justificar si esta fórmula es cierta o no. Para eso tenemos una forma muy sencilla de comprobar que efectivamente esa fórmula sea cierta o no, y es derivando la función que hemos obtenido. Cogemos esa expresión de ahí, la derivamos y vamos a ver qué derivada sale. Como sabemos, el exponente a más 1 va a bajar adelante, el a más 1 y el a más 1 se van a cancelar, nos va a quedar f de x elevado a más 1 menos 1, por tanto se va a quedar elevado a, pero la regla de la cadena nos dice que además a eso hay que añadirle la f' de x. ¿Vale? Es decir, hay que seguir derivando, f de x elevado a más 1, bajaría el a más 1, se quedaría elevado a, pero habría que multiplicar por la derivada de f. Y es ese factor el que nos sale aquí abajo. Si simplificamos las a's, nos damos cuenta de que sale f' de x por f de x elevado a. Claro, nos damos cuenta de que no es exactamente lo mismo, de que nosotros queríamos calcular la primitiva de f de x elevado a, pero que lo que hemos puesto como solución no es una primitiva de eso, es una primitiva de lo que está en el círculo rojo, en la elipse roja. Por tanto, no obtenemos la fórmula que nos hubiese gustado, pero obtenemos una nueva fórmula, que es también muy interesante, que se obtiene sencillamente cambiando el integrando. Sabemos que si tenemos f de x elevado a a y además tenemos delante la derivada, lo que ocurre es que la primitiva sí que sale la que queremos, que es sencillamente utilizar la expresión inmediata, que es la que tendríamos, que sería la primera que hemos puesto, la expresión inmediata, pero cambiando la variable x por una función f de x. Bueno, pues esta expresión que tenemos aquí, que recuadramos, es lo que llamamos una pseudoinmediata, que en realidad se obtiene rápidamente a partir de la inmediata. Es muy importante que aprendamos a pasar de la inmediata a las pseudoinmediatas, puesto que la mayor parte de integrales a nivel básico que nos encontraremos podrán ser resueltas utilizando esta técnica. Bien, pero no solamente podemos hacerlo con la primitiva de una potencia, sino que lo podemos hacer más en general. En este caso, por ejemplo, volvemos a poner la de la potencia, que como hemos dicho nos da esta pseudoinmediata. Pero podemos hacerlo también con la del logaritmo. Sabemos que la integral de 1 partido por x es el logaritmo del valor absoluto de x. Pues de la misma forma, si sustituimos la x por una f y tenemos el cuidado de poner en el integrando la derivada, entonces la primitiva va a seguir siendo el logaritmo de la variable. Lo que pasa es que en este caso la variable es f de x. Esta sería otra expresión pseudoinmediata. Y lo mismo podemos hacer con el 1 partido de 1 más x al cuadrado, que como sabemos tiene como primitiva la arcotangente, sustituyendo la x por f y poniendo la f' de x multiplicando a efectos de fracción, es lo mismo que la f' esté en el numerador, obtenemos de nuevo que esa integral sería la arcotangente de una función. Y esta sería la tercera pseudoinmediata inicial, básica. En general, podemos establecer una fórmula para obtener este tipo de pseudoinmediata, que sería la siguiente.
Si yo tengo una fórmula inmediata del tipo la integral de la g pequeña es la g grande, como vemos en pantalla, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que podemos sustituir la x por una f de x, en este caso pues sería f' de x, g f de x, ¿vale? Sustituimos la x por la f de x y añadimos la derivada, entonces la primitiva va a ser la misma, pero donde cambiamos la x por la f de x. Esta sería la fórmula general de obtener una pseudo inmediata. Bien, pues eso es todo. Después de esta lección debemos ser capaces de calcular las primitivas pseudoinmediatas principales. De hecho, deberíamos ser capaces de deducir las primitivas pseudoinmediatas a partir de las inmediatas que sepamos, que vayamos aprendiendo, y también deberíamos poder aplicar estas nuevas fórmulas, a pesar de que es fácil ver ejemplos prácticos. Bueno, eso es todo. Gracias.